Fracasó la reunión sobre elecciones judiciales por falta de consenso. Estas imágenes son previas, precisamente en las puertas de la vicepresidencia del Estado en la ciudad de La Paz. Ahí vemos a los medios de prensa que estaban filmando cuando entraban las bancadas, los jefes de bancada, precisamente para sostener una reunión con el vicepresidente David Choquehuanca. La reunión para definir el rumbo de las elecciones judiciales fracasó debido a la falta de consenso entre las fuerzas políticas, según informaron algunos de los legisladores a su salida del encuentro. Lamentablemente no hay voluntad, aseguraba el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Informó que algunos legisladores prefieren esperar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la viabilidad de las elecciones judiciales antes de tomar una decisión definitiva. Así entonces está la situación, se ha empantanado lo que significa este proceso de elección que se estaba ya disponiendo que sea en esta gestión. Sin embargo, como vemos, es muy probable que incluso no se dé en este 2024. Eso realmente preocupa. ¿Por qué? Porque tenemos magistrados prorrogados y porque tenemos una situación observada no solo por la ciudadanía, sino por diferentes estamentos políticos. Con esta información estamos dando inicio a lo que significa la información dentro de lo que es Sin Mordaza. Hoy jueves damos la bienvenida a Wilson Espinosa. Wilson, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Miroslava. Muy buenas noches, amables televidentes. Un gusto estar en sus hogares. Incierto la elección de los magistrados. Me pregunto, prorrogados acorde a la Constitución Política del Estado, sus actos están enmarcados en derecho. Me pregunto, ¿serán nulos de pleno derecho las resoluciones que vayan a sacar? Esta es una tarea también para los magistrados que vayan a entrar como corresponde acorde a la Constitución Política del Estado. Ojo, tenemos una ley suprema, una norma que regula los actos administrativos, los actos de los 4 poderes del Estado. ¿Y qué vendrá luego? Estos señores están sacando resoluciones que mañana estos podrían ser observados porque ya están al margen de la Constitución Política del Estado. O sea, un decreto no va sobre la ley y una ley no está sobre la Constitución Política del Estado. Y la incertidumbre sobre todo, Wilson, porque incluso se está empezando a hablar de que es muy posible que esta gestión de gobierno pueda ampliarse un poco más porque hay temas pendientes como ese. Entonces, es la incertidumbre, la situación económica, todos estos puntos que de alguna u otra forma se están dando para vislumbrar un horizonte no muy claro para nuestro país. Así es, vamos a estar a la espera de aquello y hoy vamos a volcar un poco nuestra visión a lo que es el tema regional. Estamos acompañados de don Apolinar Rivera, el expresidente del Comité Cívico. Son varios temas. Empezamos con el tema de los pasajes. ¿Qué dice el Comité Cívico, don Apolinar? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Wilson. Buenas noches, Miroslava. Bueno, gracias por la oportunidad que nos dan de poder expresar la posición del Comité Cívico. ¿Cuál es la posición del Comité Cívico? ¿Estarían de acuerdo en consensuar este posible aumento que están proponiendo los transportistas? A ver, nosotros habíamos ya manifestado ampliamente nuestra posición, pero vale la pena recordar esto. Nosotros habíamos dicho que se haga el estudio técnico y después de hacerse un estudio técnico debe emanar este comité un informe y luego con ese informe debemos sentarnos a discutir, ver el tema socioeconómico fundamentalmente de la población, qué es lo que se puede hacer, es decir, llegar a una concertación con el autotransporte. Lo que pasa es que muchos dirigentes no quieren decir esto porque tienen representación, tienen mandato de sus bases o por congraciarse con el tema dicen no vamos a permitir que suba un peso el pasaje, un centavo. Sin embargo, todos saben que todo ha subido, que el pasaje es el que no ha subido y que se debe discutir ese tema, pero todos tienen miedo por el efecto multiplicador que tiene este tema, el de decir algo. De hecho, hay más amenazas de otros sectores, claro, ¿no? Yo creo que debemos ser coherentes con lo que hagamos, es decir, no podemos tomar una posición demagógica, decir no vamos a permitir cuando sabemos conciencialmente que sí se debe subir, se debe discutir el tema del pasaje. No estamos hablando nosotros de precios, de que debe subir, se debe discutir con el mismo autotransporte, con los dirigentes para ver
de hacer un consenso con los sectores sociales de manera que no incida con un efecto multiplicador en el tema de los costos del resto de los productos, de la canasta familiar fundamentalmente. Entonces yo creo que así se puede llegar a consensos. De todos modos, nosotros estamos esperando que oficialmente emanen el informe, creo que hasta el martes van a sacar, porque el transporte como tal ha dado una posición, un monto, 2.67, 2.70 creo. La alcaldía como tal ha dado otra posición. 2 bolivianos con 20 centavos. No, 2 con 18. 2.18. Bueno, se redondea. No, entonces, pero son posiciones tanto de la alcaldía como del transporte. Nosotros necesitamos un informe técnico que se ha trabajado en el Comité de Transportes para que con este informe técnico podamos sentarnos en mesas de diálogo con el autotransporte y consensuar un pasaje de manera que podamos no incidir en los productos de la canasta familiar. Creo que esa es la consigna. Hay varias variables, ¿no? El tema del pasaje estudiantil, el tema del pasaje universitario. Ese estudio técnico va a decir de que sí ha subido los repuestos, han subido las llantas, han subido las importaciones, no hay dólar, no hay circulante, hay una crisis económica, pero se nota en la sensación de la población de que las cosas sí han subido. Todo. Entonces, ahí ustedes están de acuerdo en que sí suba, pero todavía no hablemos de los montos. Claro. A ver, hay otro efecto más que no te hemos planteado. El gobierno tiene la obligación de generar políticas que respalden al autotransporte para que el transporte no se vea obligado a subir el pasaje. Por ejemplo, hemos hablado de un banco de repuestos nosotros, que se puede generar un banco de repuestos exclusivamente para el transporte público, no estamos hablando para la población. De manera que este banco de repuestos sea algo así como EMAPA, pero exclusivamente para el autotransporte, para que ellos puedan recurrir a los repuestos sin intermediarios, sin las casas comerciales, sin los importadores directos, de manera que eso pueda bajar el tema de los costos de operación del autotransporte. Pero esta planificación va a llevar tiempo, imagino, porque tiene que haber una lista de todos los repuestos que requieren, tiene que haber personal para que pueda hacerse cargo de esto, un espacio, tiene que haber una forma, una metodología para llegar a todos los transportistas. Tampoco sería algo, me imagino, de aquí a un mes. Claro, pero además esto no estamos hablando de que el gobierno subvencione este banco de repuestos, sino que este banco de repuestos sea autosustentable con el tema de los recursos. Y que es posible, no es algo irreal, algo ilógico, ni mucho menos. Lo que pasa es que debe haber políticas estatales o de gobierno que colaboren en eso a la población, porque tal cual está la cosa, yo creo que ningún tipo de transporte va a poder ser económico por el tema de no hay dólares para importar, entonces tienen que los importadores conseguir a más precio buscar, vienen los contenedores, dejan aquí, ellos pagan aparte otro transporte, ese transporte paga a un mayorista, ese mayorista reparte a los ya que venden en menos, y esos de 100 dejan a las tiendas, y las tiendas de 100 nos venden a los que queremos comprar repuestos, ¿no? Anoche planteaba esa figura, en el sentido de que hoy en día, ¿qué es lo que más consumen los autotransportistas? El tema de las llantas, por ejemplo. Si el gobierno, pero además la situación económica se la debemos al gobierno, claro. La situación y la crisis económica hoy en día que vivimos, los 14 años de Evo Morales y estos 3 años y algo más de Luis Arce Catacora, o sea, el gas hizo gas, no hay exportaciones, han bajado el tema de lo que son las reservas internacionales. Entonces, hoy en día, lo que tenemos y lo que nos está pasando como bolivianos es el tema de una recesión económica, de una crisis. Y el gobierno tendrá que entender también que hoy en día es momento de apoyar este sector. Yo decía y planteaba ayer, si los transportistas, suponiendo la Federación del Autotransporte decide importar 10 contenedores de llantas para todo su parque automotor, que el gobierno libere los aranceles en el tema de impuestos. Eso no significa subvención. Eso significa liberación de aranceles sobre el pago de impuestos sobre importación, que es muy distinto a la subvención. Inclusive debía hacer políticas de apoyo, no subvencionando, pero respaldando con créditos blandos para la adquisición de nuevas herramientas de trabajo, que no le exijan
al transportista el recurrir permanentemente al repuesto, porque si en este momento hay tantos repuestos buscan los transportes, porque los autos que tienen el autotransporte son pues también ya antiguos, entonces tienen la necesidad de permanentemente estar renovando sus repuestos. Todo. Entonces son políticas que el gobierno no está asumiendo y que nos está dejando a la deriva a la población, y son los gobiernos subnacionales, las alcaldías, somos las organizaciones representativas, el transporte, que vamos a empezar a pelearnos entre nosotros cuando los responsables no están haciendo su trabajo. Entonces, ese es el mayor de los problemas. Pero la dificultad aquí viene a ser salomónico de alguna forma, ¿no? Porque no podemos dejar de tomar en cuenta que sí hay este tema de que se requiere hacer cierta nivelación, estoy tratando de no utilizar la palabra de incremento, nivelación, y que la población tiene rechazo a una nivelación porque eso realmente va a afectar. Hablábamos a un inicio, los panaderos ya han dicho que van a hacer sus evaluaciones hasta fin de año porque algunos ya tenían convenios con los municipios, y tenemos también otros sectores que ya están asegurando que una vez se dé esta nivelación tarifaria va a afectar a los precios de otros tipos de productos. Entonces, ¿cómo se puede de alguna forma salir de este meollo y tratar de contentar a un montón de sectores que obviamente no están contentos porque la situación económica no está bien? Por eso decía, el grave problema es que entre nosotros estamos queriendo pelear, estamos discutiendo, confrontándonos por falta de eficacia en la administración del Estado. De todas maneras, tenemos que darle solución. Tampoco podemos hacernos a los ciegos y a los que no vemos lo que está pasando en nuestro país. El problema del autotransporte es un tema real, se está discutiendo en este momento, hay que darle una salida salomónica y, como le digo, debemos concertar de manera que los efectos de una posible concertación no tenga un efecto multiplicador como las que se quiere vivir. Lo que pasa es que también hay un oportunismo de parte de muchos sectores. Por ejemplo, los panificadores dicen, nosotros vamos a subir pero si los panificadores están viviendo con harina y azúcar subvencionada, entonces ¿qué pueden subir ellos y que no los está afectando? ¿No? Lo que pasa es que la declaración la hace una persona que no es dirigente, sino que es propietario de una industria panificadora, entonces... Empresario, entonces, claro, ellos van a estar en esa dinámica, pero el artesano, el que produce el pan de batalla, está subvencionado por el Estado. Entonces son cosas que pasan y hay un oportunismo. Los sectores, por ejemplo, gremiales, son los que más han estado, dicen, no, vamos a permitir que suban, pero resulta que son los que más suben el primer día de paro ya suben los precios, al solo anuncio de algo ya suben los precios en los mercados, entonces no hay una conducta, una ética en las personas que después andan. Por eso os digo, el gobierno no está gobernando y ese es el grave problema. Yo me quedo con la última palabra que dijo, oportunismo. Cambiamos de tema. Hace días atrás hubo un bloqueo en el sector de Caracara. Aprovecharon la oportunidad, ¿no es cierto?, para pedir ciertas supuestamente demandas de este sector. Recuerdo muy bien, hace unos meses, o un tiempo atrás, un año exactamente, ustedes como presidente del Comité Cívico presentaron una acción popular para evitar nuevamente los bloqueos en el sector de Caracara y desproteger a la población. Esto con el fin de proteger la salud pública de los cochabambinos. Hubo un bloqueo y no pasa nada. A ver, justo en el mes de abril del año pasado se presentó el recurso de acción popular, fruto de que estuvimos alrededor de 7 u 8 días bloqueados con el relleno sanitario. Entonces se nos dio la tutela donde instruye tácitamente de que no se puede volver a bloquear el relleno sanitario por el tema de que este es un atentado a la salud pública, que nadie puede, ninguna OTB, ninguna organización, ninguna persona puede volver a bloquear Caracara, textual. Esto ha ido en consulta, como ocurre con todas las resoluciones de los juzgados, al Tribunal Constitucional. Y en el mes de octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional ratifica esta resolución, lo que va a decir ya una sentencia constitucional, no hay vuelta atrás. Sin embargo, este año son 2 o 3 bloqueos ya que se ha generado y que el municipio ha tenido que ir y negociar, conversar, para que no se efectivice ese bloqueo o no dure. ¿Se podría decir negociar o ha sido chantajeado? Para no
Sin embargo, chantaje. Claro, porque la ciudadanía sale perdiendo con ese sin tema. embargo, hay una acción popular y una sentencia constitucional que prohíbe el bloqueo. Nosotros, que somos los que hemos tenido la tutela de esta acción popular, hemos presentado el día lunes, en el transcurso de la mañana, un recurso que se llama de queja. Recurso de queja a incumplimiento de sentencia constitucional. A la Sala Segunda Constitucional se ha hecho ingresar este recurso, de manera que la Sala debe instruir a la policía de que evite que se vuelva a bloquear, debe instruir al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que se le pueda iniciar proceso a las personas que bloquean. Ya se ha generado los nombres, todo lo que hemos dado de los que han bloqueado. Entonces estamos en eso, estamos esperando los resultados de esto, de que no vuelva a bloquearse, ¿no? Entonces serán las personas ya citadas, convocadas para evitar que se vuelva a bloquear, y yo creo que este puede ser un buen antecedente para que evitemos esto. Para que entienda clarito la población y también aquellos que pretenden nuevamente bloquear el sector de Caracas. Este conocimiento, este acto jurídico que ustedes solicitan a la Sala, se hacen conocer, es una especie de queja. Digan, oigan, siguen bloqueando. Sí, ¿por qué no cumple? ¿Y por qué no se cumple este recurso constitucional, esta acción popular que se ha ya dilucidado en Sucre y que no hay vuelta a quedar? Entonces, esta Sala tendrá que ordenar a la policía, a las fuerzas del orden público, para que hacia futuro, a la primera que existe un bloqueo, tendrán que despejar, tendrán que intervenir. ¿Eso es lo que nos quiere decir? Eso va a pasar. Además, que se le instruye al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que ellos inicien de oficio procesos contra las personas que bloquean. De no ser así, recibiendo ellos la instrucción del juzgado, estarían incumpliendo sus deberes y estarían sujetos también a procesos, tanto el comandante como el fiscal. ¿Y esto puede servir para otras regiones? Porque recuerdas, en Quillacollo bloquearon también el botadero, en Sacaba recientemente igual bloquearon el botadero. Entonces, esta resolución puede servir como un ejemplo, podríamos decir, para otras regiones que quieren chantajear de esa forma a sus autoridades, poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía. Claro, o sea, es un antecedente que pueden tomarlo como una jurisprudencia para que las instituciones puedan plantear este recurso. A ver, en este tema no estamos nosotros en contra de las reivindicaciones que puedan tener las personas que viven alrededor del centro sanitario, en ningún caso, pero ellos no pueden poner en riesgo la salud del resto de la población. Así de simple. O sea, no estamos nosotros juzgando si son legítimas o no sus reivindicaciones. Lo que estamos juzgando es que ellos no pueden poner en riesgo a la salud de la población con este tipo de bloqueos. Eso es algo positivo, porque de eso se debe ocupar el comité cívico, las organizaciones sociales, de velar por la seguridad de sus habitantes, por velar por los intereses de una región. N veces hemos ido al sector de Caracara y esa zona, si usted visita Miroslava, tienen asfalto, tienen escuelas, tienen postas de salud, tienen canchas donde no juegan. Avanzó un montón la tienen letreros, bienvenido a la OTB tal, cuando no hay viviendas. De verdad, o sea que Cochabamba ha sido chantajeada, ¿no es cierto?, por N oportunidades producto del tema de los bloqueos, de impedirnos a los cochabambinos de poder botar nuestra basura o de circular libremente. Esta acción popular genera un precedente, yo diría hasta histórico. Qué bien sería que esta misma acción se plantee, por ejemplo, para el tema de los bloqueos en las carreteras, que sería muy interesante. Seguro les han consultado ustedes. A ver, nosotros estábamos con la idea de presentar un recurso para que se pueda generar un proyecto de ley que se evite los bloqueos. Sin embargo, al interior del Comité Cívico tenemos instituciones sindicales también que obviamente se oponen porque puede ser mal utilizado esto en contra de las reivindicaciones de los trabajadores y todo ello. Pero tengo entendido que la Federación de Empresarios Privados ha presentado un proyecto de ley a la brigada parlamentaria para que ellos puedan legislar, puedan presentar este proyecto de ley. Porque la verdad es que la brigada parlamentaria, bien gracias, no pasa nada cuando es responsable de ellos el tema de generar leyes, de generar conflictos. El tema del anterior bloqueo que hemos vivido en Cochabamba era responsabilidad de los diputados, senadores y no decían nada.
más bien se oponían a que se apruebe un préstamo que iba a beneficiar a Cochabamba con una doble vía en el sector, en el camino a Oruro. Entonces, cosas de ese tipo están pasando y creo que debemos empezar a cuestionar a nuestros representantes para que ellos cumplan su rol, ya sean del partido que fueran. No estamos hablando nosotros exclusivamente de un partido, sino tanto del movimiento al socialismo como también de comunidades ciudadanas deben cumplir este rol y deben trabajar en pos en beneficio de Cochabamba. El Comité Cívico también debe velar por el tema de lo que es la vinculación, viar los intereses de un departamento. No hace mucho el Congreso Nacional, usted bien tocaba, se ha aprobado un crédito, o varios créditos, perdón, entre ellos no incluye el tema del departamento de Cochabamba. O sea, Cochabamba nuevamente postergada, según entrevistábamos a una senadora, donde diputados y senadores de Cochabamba se opusieron para aprobar el tema del crédito que beneficie o vincule lo que es Oriente con Occidente y Occidente con Cochabamba. O sea, nuevamente postergada nuestro departamento. Con Gitarse Ticoyo debe hacerse una doble vía. Era para eso el financiamiento que estaba buscando. Lamentablemente, por temas políticos internos de su organización del MAS, se oponen. Y eso genera, obviamente, un retraso en el tema del desarrollo de Cochabamba. La situación entonces, ¿cuál va a ser? Porque bueno, los plazos ya han terminado dentro de unos días más y la situación para Cochabamba siempre es la misma, ¿no? Esta vía siempre tiene estos conflictos y siempre existen observaciones. La Paz, por ejemplo, ya se ha planteado tomar otra vía de conexión con Cochabamba. Cochabamba no puede hacer eso porque tiene ya las dos vías hacia Santa Cruz, tiene la antigua y la nueva. Sin embargo, esta siempre tiene estas observaciones, siempre hay empresas que de alguna u otra forma no cumplen bien con su trabajo. Cochabamba es el centro de Bolivia, por lo tanto es un centro articulador por esencia, debería ser. Y hay que darle esas características. Por ejemplo, la vinculación caminera con el Beni. Tenemos que trabajar, el lado cochabambino ya se ha trabajado, se ha consensuado, en este momento están negociando el lado del Beni para que pueda efectivizarse, la ruta alternativa a La Paz, que es otra de las vías que es la que se quiere trabajar, y yo creo que con eso además una ruta que son 14 kilómetros del Parque Santibáñez hacia Puente Vila Vila, que necesitamos que se pueda asfaltar y efectivizar esa carretera para que todo el transporte pesado ya no entre al centro, sino se desvíe por esa zona. Esas cosas que hay que trabajar, pero que obviamente Cochabamba está retrasada y se está consensuando con las instituciones. Hemos tenido varias reuniones, inclusive con la gobernación, vamos a tener reunión con las alcaldías también, para generar una agenda, que ya se ha generado la agenda, pero para generar un pedido de Cochabamba que va a ser nuestra bandera de lucha de todos los cochabambinos, así como hemos logrado Misicuni, todos los cochabambinos debemos hablar de estos días. También la tercera fase de Misicuni está en esto, la ciudadanía de la salud está en esto. Son temas importantes que se están consensuando para que, sin importar el color político, de a qué partido pertenezcamos, cuál es nuestra filiación religiosa, en fin, debemos trabajar los cochabambinos en pro del desarrollo de Cochabamba. Gracias, don Apolinar, una entrevista bastante interesante. Lo vamos a invitar en el futuro para hablar del tema salud, Ciudadela de la Salud. ¿Cómo está avanzando ese proyecto? ¿Está garantizado la inversión? ¿Qué va a tener este complejo hospitalario, esta Ciudadela de la Salud? Para una próxima entrevista, ¿le parece? Sí, cómo no, estamos para poder explicar a la población todos los proyectos de Cochabamba que nos beneficien a todos. Y es muy necesario hacer seguimiento, supervisar, fiscalizar sobre todo estos avances porque Cochabamba lo necesita. Muchísimas gracias entonces y obviamente las puertas abiertas como siempre acá en Sin Mordaza. Muchas gracias a ustedes y hasta otra oportunidad. Nos vamos a un corte publicitario y después retornamos con otra entrevista también importante porque el sector médico se encuentra en emergencia. Volvemos con más.